que sería el diario del día de hoy. Cuando uno piensa que es una enfermedad mortal y que en la Argentina hay 500 casos por año, y ahí tenés el 20% de los niños que necesitan trasplante de riñón tuvieron síndrome urémico hemolítico. Entonces dijimos, vamos a hablar con la persona que más sabe de este tema, que es una médica pediatra especialista en nefrología, pediatra jefa de pediatría, de nefrología pediátrica del Hospital Italiano. ¿Qué duro es para ustedes los nefrólogos recibir chicos con estas características? Y para nosotros es muy difícil porque son chicos que eran sanos y que un día comieron un alimento que estaba contaminado y en pocos días, después de haber tenido una diarrea, que generalmente tiene hilitos de sangre o mucha sangre, hace una enfermedad muy grave que pone a los chicos en riesgo de morir, en riesgo de terminar en diálisis. Qué bárbaro, ¿no? Así que la verdad que es un desafío muy importante para todos los pediatras diagnosticarlo precozmente. La doctora Paula Coxia ve muchos casos de esto porque está en un lugar especializado. ¿Por qué Argentina es el number one en esto? ¿Qué pasa? La verdad es que no lo sabemos, pero sabemos que la bacteria que produce esta enfermedad, que se llama Escherichia coli, pero no es cualquier Escherichia coli, es una Escherichia coli especial que produce una toxina que se llama gigatoxina. Esta bacteria vive normalmente en el intestino de la vaca. Entonces, nosotros somos un país que comemos mucha carne, a veces la carne la comemos muy jugosa, casi cruda, a veces la comemos picada y a veces no la cocinamos bien. Y cuando se faena a la vaca, se mata a la vaca en un lugar para faenar, esa materia fecal, esa caca de la vaca, pasa a el músculo, que es lo que nosotros comemos, a la carne que nosotros comemos y se contamina. Y el problema es que a veces nos venden carne que está contaminada con esta bacteria. Ya viene contaminada. Exactamente. Viene contaminada. Y entonces, si no la cocinamos bien, si no cuidamos muy bien la manera en que se guarda la carne, por ejemplo, dentro de la heladera, y esa carne chorrea y contamina, por ejemplo, la manzana, la naranja, la lechuga, el tomate, se contamina todo. Suele pasar eso, que descongelas algo. Exacto. Y lo chorrea todo. Exacto. Por eso hay que tener mucho cuidado. Y en la heladera, por ejemplo, una recomendación es tener todo guardado en tuppers, bien cubierto y cerrado. Y la carne que se está descongelando, nunca hay que ponerla arriba, siempre hay que ponerla abajo, porque si chorrea, no tiene que contaminar, por ejemplo, los vegetales. Quiero que prestes atención porque esto es vital para tu casa en cualquier lugar del país. Yo siempre les explico el tema de las bacterias, los secretos, los remedios de la abuela lo explica muy bien, una bioquímica que se llama Einstein, muy interesantes. Yo tengo una bacteria, la bacteria se te para a vos en tu casa, llega, saca la heladerita, saca la sillita, se sienta y empieza a largar desperdicios. Esa es la bacteria. Te va a generar una inflamación alrededor. Pero hay unas que son tremendas, que es la que dice la doctora, que hacen delivery a distancia, ¿no? Y tienen una toxina. Se sentó la bacteria, se apoyó ahí, vino de la carne, la agarró. La bacteria tiene un delivery, que es lo que dice la toxina Shiva, impacta sobre el riñón. Exacto. Lo explico así poco académico para que vos que estés en casa lo entiendas, pero es así, esa bacteria muy inteligente tiene esa delivery que va con la motito, imagínatelo que va por el cuerpo y le pega al riñón. Exacto. Y vos lo recibís ahí. Exacto, porque digamos, uno come el alimento que está contaminado, vos lo explicaste perfecto, la toxina se libera en el intestino, en la panza, pasa a la sangre y por la sangre va al riñón y genera enfermedad en esos riñones que dejan de hacer pis, va a la sangre, se rompen los glóbulos rojos y aparece anemia, entonces hay que darle transfusiones a los chicos de sangre. Se rompen otras células que llaman plaquetas que tenemos en la sangre y que sirven para la coagulación. Es decir, que hace un desastre terrible y a veces lo más grave es cuando llega al cerebro, al sistema nervioso central y genera daño, como pueden ser convulsiones o coma. Y esos son los pacientes, por suerte son los menos,
pero los pocos pacientes que se nos mueren, se mueren por la enfermedad cuando llega al cerebro. Lo más dramático de este tema es que lo tienen los chiquitos menores de 5 años. En realidad, es una cifra, es duro eso. Es durísimo. Digamos, que puede estar en cualquier chico en la edad pediátrica y de hecho en los últimos años vemos en chicos más grandes que antes, porque obviamente las mamás cuidan más a los bebés y a los chicos más chiquitos, uno tiene más control, pero después cuando los chicos van a los cumpleaños, comen las hamburguesas, el pancho mal cocinado, porque generalmente esto, si uno lo cocina bien, la bacteria se muere. Si uno hierve o cocina muy bien la carne, la mata. Aunque la carne esté contaminada, la matamos a la bacteria. Pero a veces cuando vamos a esos lugares de comidas rápidas o en los cumpleaños que uno tiene que darle de comer a muchos chicos rápido, no se cocinan bien las cosas y ahí los chicos se contaminan. Sí, me da la sensación de que más de que en los restaurantes es en casa donde se produce la mala cocción, ¿no? En casa, pero también, ya te digo, en los restaurantes de comidas rápidas a veces se puede producir también brotes y hay varios casos a partir de una misma fuente. Pero en casa es muy importante tener en cuenta esto que dijimos, lavarnos las manos muy bien antes de preparar los alimentos, cada vez que vamos al baño, cada vez que le cambiamos un pañal a un bebé que tiene materia fecal. A veces también puede haber un brote en una pileta de natación, porque los chicos, si no controlan bien los esfínteres, o sea, hacen un poco de caca adentro de la pileta. Si no hay un muy buen nivel de higiene, ahí tragan el agua y se pueden colonizar. Buen dato, sí. Eso también es importante. Y también los chicos que viven en zonas rurales, cuyos papás trabajan con ganado, con el ganado vacuno sobre todo, o se bañan en ríos o en lagos a donde las vacas van a tomar agua y obviamente al lado del lago hacen caca y todo se contamina. Sí, debe ser riesgoso cuando hacen chorizos. Los chorizos también. O cuando hacen los chorizos caseros, ¿verdad? Exacto. Todo lo que está pasteurizado, si uno compra algo que está pasteurizado y se hizo bajo normas de seguridad, de higiene muy estrictas, eso es seguro. Todo lo que se hace casero, que no se cocina como corresponde. Si uno lo hace casero, pero lo cocinó muy bien, y muy bien significa 10 minutos a 100 grados, o sea, hervir la carne. Si uno, por ejemplo, hace un guiso y lo hierve 10 minutos, aunque le ponga carne picada, si uno lo hirvió 10 minutos, la bacteria se murió. Vero, ¿querías preguntar algo? Sí, no, cuando nos escuchaba hablar de este tipo de alimentos, me pregunto, ¿a partir de qué edad es recomendable dar esto a un niño, no? Lo pregunto desde el total desconocimiento. ¿A partir de qué edad empiezan a comer hamburguesas, salchichas, todo este tipo de cosas? Nosotros tratamos, uno recomienda que sea lo más tarde posible, pero como te digo, también hay casos, sí. Exacto, hay casos en chicos de 5, 7, 8 años también. Entonces, lo más importante es prevenir siempre, o sea, cocinar bien la carne en cualquier ámbito. En realidad lo ideal sería que nos vendan carne que no tenga la bacteria. Exactamente. Eso sería el primero. Hay que empezar por el carnicero, digamos, ahí está. No por el carnicero, porque el que faena la carne. Exacto, por los frigoríficos. Los frigoríficos, hay frigoríficos que tienen controles muy estrictos y frigoríficos que no tienen ningún tipo de control. Sobre todo en algunas zonas alejadas de los centros urbanos. Y entonces, bueno, si la carne está contaminada, lo único que nos queda es prevenir nosotros en casa, y eso es cocinar bien, lavarse las manos y tener mucho cuidado en el manejo de los alimentos. Paula, me voy a meter en tu especialidad. ¿Qué es una insuficiencia renal para que lo entienda que está en casa? ¿Cómo lo podemos definir para que no está en casa? ¿Y por qué esta bendita bacteria que tiene ese que se va en bicicleta y te le pega al riñón, bomba? Y pasa eso. ¿Qué es una insuficiencia renal? Yo siempre les explico a los papás que el riñón es como un colador. El colador tiene agujeritos y uno con ese colador filtra la sangre del cuerpo. Todo lo que es la basura, lo que no sirve, se van por los agujeritos. Cuando hay insuficiencia renal, cuando el riñón no funciona bien, los agujeritos se tapan. Y entonces no se puede filtrar la sangre y la basura se queda dentro del cuerpo. El basurero del cuerpo es ese colador que llamamos riñón. Cuando el basurero no pasa, se acumula la basura, se junta mal olor, vienen
cucarachas, ratas. Bueno, lo mismo le pasa al cuerpo cuando los riñones no funcionan. Se acumula la basura y si eso se produce en forma total, uno deja de hacer pis y la única manera que tenemos para salvarle la vida a esos chicos es sacar la basura del cuerpo con un tratamiento que se llama diálisis. Fantástico como lo contaste. Colador. Viene la bacteria, lleva, te tapa los agujeritos del colador y todo lo que tiene que hacer el riñón, que es sacar esa basura que nosotros generamos y lo vas a eliminar a través de la orina, ¡pumba!, queda ahí. Muy fuertes, porque no podés ver. ¿Cuáles los síntomas? ¿Qué es lo que tenés que ver si se me tapó el colador? Bueno, en general no da unos síntomas muy claros, salvo esto que sí es clarísimo, que es cuando los chicos hacen menos pis o dejan totalmente de hacer pis. Pero uno dejan totalmente de hacer pis, pero uno se siente mal, en general se siente cansado. Esta es una enfermedad que además, como da mucha anemia, los chicos están muy pálidos y están muy cansados, muy tirados, como si no tuvieran fuerzas para hacer nada. Y lo que sí es importante es que previamente tienen el antecedente de haber tenido diarrea. Y diarrea con sangre. Eso es importante. Diarrea muy fuerte y con sangre. Con dolor de panza, a veces con fiebre, a veces son hilitos de sangre y a veces son coágulos o mucha cantidad de sangre. Puede ser también que no sea una diarrea sin sangre, pero habitualmente aparece sangre y eso es lo que hace que los papás consulten rápidamente a la guardia y ahí lo importante es, casi todos los pediatras en Argentina sabemos de esta situación porque tenemos estos números, entonces vamos a buscar la bacteria en la materia fecal, porque obviamente tampoco hay que alarmar exageradamente, sí. Hay otras causas de diarrea con sangre, pueden ser que no sean esta bacteria, pero si buscamos la bacteria y da positiva a ese chico... Eso es importante. Sí. O sea, viene la madre... Está pálido el nene, está anémico, tiene fiebre, tiene diarrea. No sé, si tiene pañales, va a salir el pañal con sangre. Si no, te va a decir, te va a ver a vos, ¿qué haces? Lo que hay que hacer primero que nada es, esto va a una guardia porque hay que hacer análisis. Hay que hacer análisis de sangre, si podemos juntar análisis de orina también, si es que hace pis el nene, y... en la sangre vamos a ver la anemia, vamos a ver estos signos de que se acumuló la basura en la sangre por el fallo del riñón, pero puede ser que todavía no lo tenga. Puede ser que haya empezado con la diarrea con sangre, pero todavía no haya hecho el síndrome urémico hemolítico. Porque, puede ser, el chico viene con diarrea con sangre, le hacemos un test en materia fecal, detectamos que tiene la bacteria, ¿sí? La Escherichia coli, productora de toxina Shiga. No todos los chicos que tienen la diarrea con sangre y la bacteria van a hacer el síndrome urémico hemolítico, por suerte, porque si no tendríamos no 300 o 400 casos, tendríamos miles. Solamente el 10% lo hace. Eso es lo bueno. Solamente el 10%. Sí, solamente el 10%, claro, el 10% hace por renal, ¿no? No, el 10% de los que tienen la bacteria en la materia fecal y hacen la diarrea con sangre, hacen el síndrome urémico hemolítico. Y de los que hacen el síndrome urémico hemolítico, la mitad necesita diálisis. Fantástico. Bueno, pero ese digamos, me acabas de asustar muchísimo, porque si vos me decís que solamente el 10% hace... o el 20% hace síndrome urémico hemolítico y el resto tiene la bacteria, qué mal estamos en el control sanitario de los frigoríficos. Totalmente. Porque esta bacteria circula y se contagia en las guarderías. Cuando uno, como te decía, si le cambias el pañal a un bebé que está eliminando esta bacteria y no te lavas bien las manos y le cambias el pañal a otro bebé que le llevas la bacteria. O sea, también se transmite a través de las manos. Entonces, muy importante lavarse bien las manos, alcohol en gel. Por eso, una cosa importante que pasó es que en los años de la pandemia, que usábamos tanto alcohol en gel y nos lavábamos las manos, además de que nos quedábamos en casa, ¿no? Disminuyó los casos que hubo por ahí. Claro. Porque al máximo tuvimos los controles. La pregunta por ahí no lo sabes, pero si alguien la sabe, que me la conteste. ¿Quién tiene que controlar esto? ¿Senasa? ¿Cómo se llama? Y sí, puede ser. ¿Cómo se llama? Pero Senasa, ¿no? Sí, puede ser. Entiendo que es uno de los organismos de control, sí. Exacto. Lo que pasa es que este es un país federal y no todos los frigoríficos los controla el Senasa. También hay frigoríficos que son municipales, que son provinciales y cada jurisdicción tiene que poner los mecanismos de control.
Entonces, bueno, no pasa me esto acabas en todos de lados. dar, porque claro, uno piensa, te agarró la bacteria y ya la tenés, pero si solamente el 20% de lo que tiene bacteria, porque ese que tiene la bacteria puede contagiar a otro. Por supuesto. No tiene él el problema, pero el otro sí lo puede tener según su sistema inmunitario, lo que sea. En realidad tiene que ver con el sistema inmunitario. Por ahí a veces se da un brote. Por ejemplo, 5 o 10 chicos comieron algo que estaba contaminado y a lo mejor 4 o 5 tuvieron la diarrea con sangre, 1 se internó con síndrome urémico hemolítico. ¿Viste en personas mayores síndrome urémico hemolítico? Existe, pero es muy raro, mucho más raro. Es una enfermedad de la niñez. Vemos chicos hasta a veces 14, 15 años, es excepcional. Lo más frecuente es lo que vos dijiste. Hasta los 5 años es donde está el mayor número de casos. Pero también hay casos en chicos un poquito más grandes y también hay casos en chicos chiquititos. Pero en adultos es excepcional. Pero la bacteria te la tragás. Pero puede ser que en una misma familia tenga diarrea la mamá y no le pase nada, pero a 1 o 2 chicos tengan diarrea, uno de los 2 o 3 chicos haga el síndrome urémico hemolítico. Como pediatra, mira, te voy a hacer una pregunta súper básica. ¿A qué le llamás diarrea? Mirá ¿a qué le llamás diarrea? Diarrea es el aumento del número de las veces que un chico hace caca por día o tiene una consistencia flojita, líquida. Pueden ser las dos cosas. En este caso, en general, son cacas que son líquidas, muy flojas, con muy feo olor, con moco y con hilitos de sangre o con coágulos de sangre. Por eso llama mucho la atención y por suerte los padres generalmente, los cuidadores de los chicos, consultan rápidamente porque la sangre es algo que asusta mucho, aunque sea un hilito de sangre. Pero, por supuesto, tampoco hay que alarmar de más. Puede haber otras causas de que uno haga un hilito de sangre porque el chico, no sé, está constipado, hace caca muy dura, se lastima cuando pasa la materia fecal a través del ano. O sea, tampoco quiere decir que todas las diarreas con sangre tengan este problema. Me encanta que seas tan cauta porque es importante, porque te ve mucha gente, por ahí se asusta. Claro. Pero ¿sabes qué? Hay que concientizar. O sea, tenemos que estar de acuerdo. Me llevo la preocupación, entre muchas, es el tema de los frigoríficos. Te juro, me llevo la preocupación. Vamos ahora a hablar de lo que yo puedo hacer. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo manipulo en el hogar? Ahí pongo una placa que la puedes tener allá. ¿Cómo manipulo en el hogar? ¿Me ves qué hago? Porque, qué sé yo, hago asados. Viene gente a mi casa, vienen chiquitos a mi casa. La carne yo supongo que la compré en un carnicero que se la compró un frigorífico, el frigorífico que mató como corresponde. No hay que suponer nada. Yo creo que hay que suponer que hay que tomar todas las medidas posibles. Lo primero que uno puede hacer, que no es una costumbre que tengamos mucho en Argentina, pero en otros países como Uruguay sí, es lavar la carne. La carne la podemos lavar y solamente el barrer con agua, la carne también barre todas las bacterias, todas las cosas que están pegadas, ¿sí? Porque además la carne, el carnicero la agarró con la mano, la puso en una bolsa, uno la agarró, o sea, y todas esas personas, no sé si se lavaron las manos en el medio. Entonces, lavarla. Después, cocinarla muy bien, muy bien. Sobre todo el tema del asado, hay que tener en cuenta que la carne que comen los chicos no puede estar ni jugosa ni roja, tiene que estar marrón, como si fuese, digo yo, a veces la suela de zapato. Yo sé que a veces a la gente le gusta más que sea jugosa, que esté rosadita. Para los chicos tiene que estar bien cocida. Y hay que tener mucho cuidado en unas cosas que vos dijiste antes, que es la tablita que uso para cortar la carne cruda, el cuchillo y el tenedor que uso para fijarme que esté cocida, porque si yo pasé el cuchillo que tengo limpio por la carne cruda, se me contaminó el cuchillo. Si cociné la carne y con el mismo cuchillo vuelvo a cortar la carne que está cocida y sin bacteria, le vuelvo a meter la bacteria. Entonces, tengo que tener mucho cuidado. No sé cómo sobrevivimos, te juro. La humanidad no sé cómo sobrevivió. Te digo la verdad. Porque ¿quién no se comió un asado? ¿Cómo sobrevivieron los chicos? ¿Quién no se comió un asado? Si te gusta el campo, en el cual da la ensalada o el tomate. ¿Quién no es increíble. Bueno, pero hay zonas rurales que tienen muchos casos. También hay que decir que en Argentina no todo es igual. Es una enfermedad que está en el centro del país y en la Patagonia.
La zona norte del país tiene menos casos, ya sea el noreste y el noreste. El norte tiene menos Exacto, casos. Tiene menos casos. Los casos son sobre todo en la zona del centro, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Mendoza, todo Cuyo y toda la Patagonia. ¿A cuánto tengo que cocinar la carne? 100 grados, 10 minutos por lo menos. Pero si 100 grados me sale... Te agarra Rodo Rich y se... Y bueno, 100, no, está para bien. los chicos, no, bueno, está bien, resaltar el sí o sí. Es una manera de resaltar el tema. Sí. Está bien. ¿Y la verdura? 80 a 100 grados. Y la verdura, lo importante de la verdura es lavarla bien, manejar esto de, por ejemplo, si uno va a usar lechuga, la verdura cruda, ¿no? Si uno hierve la verdura, lo que es verdura que se come cocida, hervida, la papa, todo eso, se mata todas las bacterias con la cocción. Pero, por ejemplo, si uno va a hacer una ensalada, lechuga, tomate, zanahoria, bueno, los vegetales, lo ideal es primero lavarlos bien con agua corriente que tiene cloro y dejar, una vez que uno lavó la verdura, un ratito, 10 minutos, 15 minutos, con agua con unas gotitas de lavandina. Paula, ¿hay conciencia de esto en las padres? Sí. Hay conciencia porque los pediatras todo el tiempo les estamos explicando esta situación, contándoles lo que nos pasa y obviamente que la gente quiere lo mejor para sus hijos y entonces hace estas cosas. Pero hay que ser muy cuidadoso porque, vuelvo a repetirte, lo más importante es que nos venden comida que está contaminada. Mamita, ese tema me mata. Yo tengo una tabla roja para la carne, blanca para la verdura o verde para la verdura, de plástico. De madera me la sacaron acá. Vino uno y me dice, la madera no la puedo usar, que me encanta comer un plato de madera. Sí. Esto, fíjate acá. Esta placa está buena. Carne sin roja, ahí, ¿la ves? Sí. Perfecto. Sin jugos, hamburguesa finita y no mal cocida. Acá está el visto bueno y el visto malo, ¿no? Incluso, ahora, una de las cosas que también puede decir es cocinarla 2 veces. Por ejemplo, si uno agarra dijimos, tratar de no darle carne picada a los chicos. ¿Por qué la carne picada específicamente? Porque la carne picada se procesa toda junta, se pasa por esa máquina que no se lava, se mezcla todo. Y además la carne cuando está picada y compactada no se cocina bien en el centro. Entonces quizás uno lo que puede hacer es primero saltarla en la sartén o hervirla y después por ahí hacer albóndigas o hamburguesas. Y bueno, esa doble cocción asegura con mayor certeza que la bacteria se haya muerto. Para terminar, te quiero preguntar, Paula, madres, padres con hijos con diarreas, ¿qué después, posterior, cómo los llevan? ¿Qué hacen? Después de que tuvieron el síndrome urémico hemolítico, bueno, una cosa importante de que la que no hablamos es que suponete que un chico tiene esta enfermedad, sobrevive, le va bien, está unos días sin hacer pis, hace diálisis 3-4 días, pero después se cura. Por suerte, la mayoría de los chicos les pasa eso. Reacciona al riñón. El riñón se recupera, ¿sí? Se recupera, empieza a hacer pis de vuelta. A lo mejor está sin hacer pis 3 días, 5 días, 10 días. Cuando está 10 días o más, nos preocupamos, porque es muy probable que ese chico le quede alguna secuela. ¿Qué secuela le puede quedar? ¿Qué daño le puede quedar para toda la vida? Y que ese riñón no se recupere del todo bien y tenga después en la vida adulta o a veces cuando son chicos, insuficiencia renal. Entonces son chicos que además el otro mensaje importante es que si tu hijo tuvo un síndrome urémico hemolítico, lo tenés que controlar 1 vez por año o 2 veces por año o las veces que te diga tu pediatra, que generalmente estos pacientes los sigue un nefrólogo infantil. Y tiene que seguirlos durante mucho tiempo, por lo menos hasta que terminen la pubertad, crezcan, se desarrollan y ver realmente hasta que termine de crecer si le quedó o no alguna secuela. Paula, eso es un mensaje importante. Buenísimo. Siempre el control después de la enfermedad. Fantástico, la verdad que estoy fantástico, muy contento de poder brindarle este mensaje a ustedes. El objetivo no es asustar, el objetivo es concientizar. La escuela, la casa, los restaurantes, el restaurante que tenés enfrente de casa, la carnicería, ¿dónde comprar la carne? Hay que seguir haciendo y seguir concientizando. Paula, exacto. Un placer. Pero mil gracias. Muchas ¿Dónde gracias te encuentran? ¿Dónde te encuentran? Yo trabajo en el Hospital Italiano. ¿Tenés redes?
Tenemos las redes del Servicio de Nefrología Pediátrica del Hospital Italiano y del Departamento de Pediatría del Hospital Italiano, donde subimos mucha información sobre este tema. Y también la Sociedad Argentina de Pediatría tiene mucha información en sus redes sociales y en su página web. Un placer, Paula, fantástico. Muchísimas gracias. Igualmente. Concientizar. Gracias a ustedes. Concientizar, nada más.